Buenas tardes, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Le pido disculpas. Tuvimos unos impases para poder llevar la predicación de la palabra en este día, pero creo que lo importante es que aquí estamos. A veces tenemos que sobrepasar dificultades, independientemente a veces de los estados anímicos, pero lo que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que cumplir con lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Yo te invito para que te unas conmigo en oración hoy. Estoy seguro que el Señor va a hablar a tu corazón. Creo que se van a despejar muchas cosas con respecto a la responsabilidad que nosotros debemos tener con nuestra vida. Únete conmigo, por favor, Padre bueno, gracias te damos y te bendecimos, Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en esta hora, y coloco la vida de mis hermanos en tus manos. Y te pido, Señor, que tu convocatoria, oh Dios amado, en el poder del Espíritu, sea para que podamos escuchar atentamente tu verdad, tu palabra, que muchas veces incomoda, Señor, pero es tu verdad, Señor. Hoy queremos entregarte este tiempo. Y aparte de ello, queremos entregarte nuestras vidas, pidiéndote, Señor, que nos guíes, pidiéndote, Señor, que abras caminos, pero que tú nos acompañes para poder, Señor, transitarlos y poder llegar hasta la meta de ese supremo llamamiento que tú nos has hecho a todos nosotros. Hoy queremos, Señor, pedirte que abras nuestro entendimiento. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu luz sea iluminándonos, porque tú nos llamaste a nosotros a ser luz y sal de esta tierra. De tal manera, Señor, que necesitamos que tú nos puedas convertir en esa luz y en esa sal, para que podamos, Señor, a través del ejemplo vivo hacia los demás, poder atraerlos hacia ti, amado Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Y te pido de manera especial que bendigas a mis hermanos, que en este día bendigas a las familias, los hogares, a los hijos, los sueños, los planes, y que esa relación cada día, Señor, sea más firme, más fuerte y más solidaria. En tus manos colocamos nuestros hogares, nuestros sueños, y te pedimos, Señor, que seas con nosotros y que tú nos bendigas. Te damos gracias, amado Jesús, y unánimes, juntos, decimos amén, amén y amén. Hemos estado tocando una serie que lleva por título Yo soy el que soy, y se basa precisamente cuando el Señor abiertamente dijo quién era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la luz. Él dijo que Él era precisamente la vid verdadera, que es lo que hoy vamos a detenernos a ver qué era lo que Él quiso decir con esa expresión de que Él era la vid verdadera y nosotros, los seguidores, éramos las ramas. La palabra dice los pámpanos. Se refiere pues a las ramas, el lugar donde los racimos dan fruto. Y de lo que nos está hablando precisamente es eso, de el fruto que deben tener nuestras vidas aquí en la tierra. Creo que la gratitud más grande, más maravillosa que tenemos que hacerle al Creador es poder dedicar a nuestra vida a una serie de situaciones que pueden dar beneficio a la mayor cantidad de personas posible. Hoy vamos a ver un tema que se llama vida fructífera. Y te invito para que leamos dos pasajes. El primero se encuentra en el libro de Juan, el cual hemos estado siguiendo, del capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Y luego vamos a leer a Isaías capítulo 5 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo que quiere decir de que Él es
el tronco que ha sido puesto para injertarnos en él, para ser injertados en él, pero el Padre es el que precisamente gobierna esa vid, es el que está allí a su lado, el que determina las cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor, todo pámpano que es en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, lo que está diciendo, que aquel que está supuestamente en Cristo pero no da frutos, será apartado. Pero aquel que está en Cristo y da fruto, ese será podado para que pueda dar mucho más fruto. Dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amado, esta es la palabra de Dios. Ahora, quiero que nos remitamos, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 7 versículos para que podamos encajar, sobre todo para entender por qué razón este tipo de diálogo que estaba teniendo Jesús con sus discípulos. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y las espinas. Y aún en las nubes, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicios, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amado, esta es la palabra de Dios. Ahora quiero que nos coloquemos en el contexto exacto por el cual Jesús está hablando con sus discípulos. Ya había hablado al pueblo, ahora estaba en la intimidad con ellos. Si tú miras el trayecto del Evangelio de Juan, ya había lavado los pies a ellos, ya había dicho que uno de ellos lo iba a vender, ya le había dicho a Judas que saliera y hiciera pronto lo que iba a hacer. Ahora se encontraba con ellos. Él estaba diciéndoles que era necesario que él padeciera, que era necesario que él fuera llevado a la cruz. Pero nuestra racionalidad, hay cosas que a veces de parte de Dios nosotros no entendemos. O simplemente nos negamos tal vez a aceptarlas tal cual y como son. Ellos tal vez estaban pensando qué iba a pasar
posteriormente esta situación? ¿Qué iba a hacer de ellos? Porque realmente si él estaba siendo perseguido, ¿cuánto más no iban a hacer con ellos? Entonces había temor, no había entendimiento, como muchas veces nosotros cuando enfrentamos ciertas situaciones y de pronto no sabemos cómo tenemos que resolverlas y no nos damos cuenta que justamente aquel camino es el que Dios ha trazado para que nosotros podamos aprender algunas cosas que son necesarias para nuestra vida, para que podamos desarrollar el fruto que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Entonces el Señor estaba algo así como ocupado en poder animar a sus discípulos. Y lo que le estaba diciendo a ellos era precisamente de que el pueblo de Israel había fallado. En la Biblia el pueblo de Israel es considerado o es comparado con una viña, la viña del Señor. Pero esta viña lamentablemente no había dado los frutos adecuados. Los frutos que estaba dando eran unos frutos amargos porque no se habían ceñido a lo que Dios había determinado. Así que lo que nosotros vemos aquí es el Señor haciendo ahora una claridad y lo que está diciendo el pueblo de Israel, toda esa organización religiosa que ellos tenían, no estaban representando fielmente al Señor. Ya no estaban dando los frutos que Dios esperaba que ellos dieran. Era necesario poder presentarse delante de ellos y poder decirle que ellos habían escogido adecuadamente el poder seguir a Jesucristo, el poder estar con ellos, el poder caminar con Él. Entonces les está diciendo, no interesa que ellos tal vez de pronto a lo mejor no os consideren adecuados. Tal vez los van a señalar, los van a criticar, pero ustedes están siguiendo a la viña verdadera. Ustedes están siendo parte de esa viña. Ustedes están conectados al que Dios ha mandado. Ha habido un cambio para todos y es necesario que nosotros entendamos esto, porque ese cambio todavía persiste en nuestra vida, todavía persiste en nosotros, todavía está activo, todavía se muestra y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a comprender. El Señor nos está llevando a que ellos comprendan de que la vida nosotros tenemos que vivirlo de tal manera que tenemos que dar un fruto y un fruto que sea adecuado, un fruto correcto, un fruto que pueda llenar justamente el corazón de Dios. Algo así como podemos decirlo de esta manera. Es como si nosotros, al recibir la vida y poder esforzarnos por desarrollarla de mejor forma, estaríamos dándole algo así como un regalo, como una gratitud, la forma de agradecer a nuestro Creador que nos haya dado la vida. Y entonces para honrarlo tenemos que vivir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Porque si alguien sabe de la vida, es precisamente aquel que es la vida. Por eso Jesús se presenta justamente como esa vida, la cual nosotros necesitamos obtener, porque sin Él es imposible que nosotros podamos obtenerla. Lo que estamos viendo acá es que le está diciendo que sin Él, si nosotros no estamos injertados en la vid verdadera, si nosotros no estamos injertados en Cristo, podemos hacer muchas cosas, pero realmente no vamos a obtener lo que verdaderamente nosotros debemos obtener aquí en esta tierra. Poder dar los frutos que el Padre desea que nosotros podamos dar. Creo que al final de este asunto nos vamos a presentar nosotros en el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo, allí nos vamos a dar cuenta que en el tribunal de Cristo tenemos que nosotros abrirnos y nos van a preguntar qué hiciste con la vida que yo te di. ¿De qué forma utilizaste esa vida? Entonces, nosotros tendremos que dar cuenta de las cosas que hemos hecho. Lo que realmente el Señor está diciendo claramente a ellos y particularmente hoy a nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos,
es que nosotros debemos procurar tener una vida fructífera. Dios quiere que nosotros demos una vida que dé verdaderamente frutos. Lamentablemente, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, lamentablemente cuando nosotros miramos a la gente, lamentablemente cuando nosotros miramos al mundo cómo está viviendo, nos damos cuenta de que la gente no le interesa muchas cosas. La gente tal vez de pronto está viviendo para sí misma, está viviendo para hacer las cosas a la manera que más bien entendemos que debe ser a esa manera. Es lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante el camino, siglo tras siglo, se fue degenerando y realmente se convirtió en una copia del resto de naciones. Ahora, simplemente lo que hacían era guardar, atesorar las cosas que Dios les había dado, los mandamientos, y pensaban que la única protección que tenía o que les iba a dar verdadera protección era que tenían un templo y que tenían una serie de rituales religiosos, y a través de esos rituales ellos pensaban que estaban haciendo las cosas perfectamente. Es exactamente lo que hoy pasa. Hoy nosotros tratamos de desarrollar una religiosidad, ciertas costumbres, ciertas cosas. Por ejemplo, podemos acostumbrar ir a la iglesia los domingos, podemos acostumbrar tener una buena Biblia y la tenemos incluso abierta en la sala de nuestra casa porque suponemos que al tenerla abierta allí, la presencia de Dios está allí. Y podemos estar pensando en muchas cosas y podemos mirar las distintas creencias religiosas. Pero el punto es que nosotros tenemos que estar justamente es donde Dios ha determinado. Y la vid verdadera que Él ha determinado es Jesucristo. Pero no solamente con una creencia, sino que es necesario que nosotros demos frutos. Dios nos está diciendo que nuestra ocupación aquí en la tierra es precisamente mirarnos a nosotros mismos. Parte de ese amor propio que debemos tenernos es poder revisar cuáles son los frutos que nosotros estamos dando. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el tiempo que Dios a mí me ha dado? Y si nosotros miramos al mundo, el mundo hoy está distraído. El mundo piensa que hay que divertirse porque la vida es muy corta. El mundo piensa en que simplemente nos equivocamos y seguimos más adelante, pero no miramos las equivocaciones, sino que podemos seguir sobre equivocaciones más equivocaciones porque nosotros somos así, somos imperfectos y simplemente nos quedamos con ese criterio. No estamos mirando en que nosotros justamente por ser imperfectos tenemos que buscar cada día hacer las cosas de mejor manera porque queremos honrar al Dios que hizo los cielos y la tierra y nos ha creado a nosotros. Por eso lo que vemos nosotros hoy es justamente muchas personas que viven a su manera y que realmente no se preocupan por ese legado que tienen que dejar. Nosotros aprendemos por el ejemplo y por eso el Señor habla que nosotros debemos ser luz y debemos ser sal. Lo que está diciendo es que nuestro carácter tiene que ser completamente diferente. Tenemos que iluminar al resto de la gente. Y con la sal nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de corrupción, no solamente nosotros, sino con el ejercicio del ejemplo a toda la gente. Jesús está diciendo que tenemos una gran responsabilidad, pero Él es el que está allí, atento a cada uno de nosotros. Lo que le estaba diciendo a aquellos 11 hombres en aquel momento era justamente eso. Ustedes tienen que dar fruto. Yo soy la vid verdadera. Pero la única manera en que ustedes pueden dar fruto es si están apegados a mí. Es si están junto conmigo. No solamente como una, entretención religiosa de un fin de semana. ¿Sabes que el enemigo hace cosas tan sutiles que se ven hasta buenas? Pero lamentablemente, al fondo, nos aparta de lo que nosotros debemos hacer para poder llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy queremos hacer atractivas las cosas de la palabra de Dios. Y yo te quiero decir lo siguiente, la palabra de Dios no es atractiva.
La palabra de Dios siempre va a denunciar y va a desnudar tus defectos. Justamente Jesús no era querido. Sabían que lo que estaba diciendo era cierto. Sabían que tenía una predicación porque enseñaba no como enseñaban los demás hombres. Tenía una calidad distinta de enseñanza. Pero al mismo tiempo, esa enseñanza estaba desnudando lo que los hombres eran realmente en lo oculto, en lo secreto. Todos estaban guardados a través de simplemente tener un hábito religioso. Pero eso no te cambia. Eso te convierte simplemente en un farsante. Simplemente te convierte en una persona de una doble moral, de una doble vida. Aparentemente una cosa eres, pero en el fondo sigues siendo dominado por tu propia naturaleza. Lo que Jesús está hablando a su iglesia, a sus seguidores, es que lo primero que tenemos que mirar es cuán cerca estamos de Él. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Y no solamente, escúchame bien, no solamente cuando voy a la iglesia porque tengo un problema. Entonces yo voy allá y entonces yo espero que allí Él me escuche y espero que allí yo oro y el Señor obre un milagro. Simplemente yo lo tengo como una herramienta para poder resolver las cosas que yo necesito que Él resuelva. Pero el asunto no opera de esa manera. Es más, la palabra dice que nosotros tenemos que revisar porque podemos ser apartados. A veces podemos ser nosotros ramas hermosas, pero sin fruto. ¿Tú recuerdas un pasaje en que el Señor vio una higuera fértil, una higuera bien hermosa, bien frondosa, y Él quería un fruto de esa higuera? Y comenzó a buscar, y lo único que habían eran hojas. Entonces el Señor la maldijo porque no había dado fruto. Lo que estaba enseñándonos es que a veces de pronto nosotros podemos tener una apariencia abundante, una apariencia de buena gente, de buena persona, de buen comportamiento, pero no se trata de la apariencia que nosotros tengamos. Se trata de los frutos que tú estés dando, frutos de bendición para esta tierra, frutos de bendición para el resto de personas, frutos de bendición para todos aquellos que te requieren y te necesitan. Fíjate cómo nosotros tenemos una mentalidad mercantilista. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, vamos a un lugar, allí nos estamos educando, y entonces la mentalidad que nos están inculcando es que estamos estudiando para poder ganar dinero. Pero no estamos pensando en que estamos estudiando para poder ser útil a una sociedad que nos necesita. Que nosotros tenemos algo especial que aportar, que queremos mejorar las condiciones del mundo. Pero la mentalidad de todos simplemente es que estamos haciendo algo, aprendiendo algo porque yo quiero ponerlo en práctica para poder obtener dinero. Ahora, yo te quiero decir, no se trata de que la gente trabaje gratis. De lo que se trata es de que el impulso, lo que hay dentro del corazón, sea precisamente el que nosotros podamos procurar mejorar las condiciones del resto de personas. Dios está buscando que nosotros tengamos ese comportamiento, que podamos dar frutos. Y creo que en este día, en esta tarde, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? O digámoslo nosotros preguntémonos, ¿cómo llegamos nosotros como cristianos a tener una vida fructífera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros no sucumbir ante las tentaciones que nos rodean en el mundo? Porque hoy, créeme, el cristianismo se ha deteriorado y tenemos que ser honestos. Lo hemos convertido en una religión. Y no hemos entendido que acercarnos a Cristo es justamente la razón por la cual nosotros le hemos recibido. Para que Él como Señor obre en nosotros la transformación que nosotros deseamos tener. Así como esa rama comienza a hacer los brotes y comienzan a salir los racimos de uva, que es el fruto a través de la savia que viene desde la raíz hacia las ramas,
igualmente nosotros, arraigados y nosotros apegados a Él, comenzamos a reproducir la conducta y el carácter de Cristo. Era lo que Él estaba diciendo, les estaba diciendo, no teman, porque ustedes van a desarrollar un nuevo carácter. Un carácter igual al mío, al de la vid. ¿Me estás comprendiendo? No va a haber, ¿qué te digo? No van a haber aquí farsas como lo que pasó con la primera viña de Israel, que en lugar de dar uvas dulces, estaba dando uvas amargas, ácidas. Dios quiere que nosotros demos el gran fruto, que verdaderamente no tengamos nosotros una religión, que tengamos a Cristo en nosotros, dentro de nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos. La pregunta es, ¿cómo llegamos a tener una vida fructífera? En primer lugar, tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios y en primer lugar tenemos que permanecer unidos a Jesús. Permanecer unidos a Jesús implica que nosotros debemos buscar tener intimidad con Él. Esto es lo más importante. Lo que Jesús les estaba mostrando a ellos era que ellos, a diferencia del pueblo, tenían intimidad con Él. Estaban junto a Él, caminaban con Él, dormían juntos, comían juntos, iban a hacer las cosas juntos. Lo que te está diciendo el Señor y lo que me está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida, nuestras operaciones, tenemos que nosotros realizar todas las actividades que tenemos que realizar junto a Jesús. Ese es el punto. Es la manera como nosotros podemos ser cambiados, cómo podemos nosotros ser transformados. Y de esta manera tú te vas a dar cuenta que Dios es real, que Dios es verdadero. Tu vida comienza a cambiar, tus pensamientos comienzan a cambiar, tus ideas comienzan a cambiar, tus planes, tus sueños comienzan a cambiar y comienzas a mirar el mundo tal cual y como es. Sabes que el enemigo lo que realmente usa es la manipulación de tus pensamientos. Comienza a colocar una cantidad de cosas que no son y como la mayoría de la gente cae en lo que no es, entonces es fácil que nosotros también caigamos en lo que no es. Pero cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, cuando estamos en intimidad con Cristo, entonces nosotros podemos sentir el poder del Espíritu Santo que nos habla, que nos dice, que nos corrige, que nos enseña. Y nosotros tenemos que entender que tenemos un amigo. Tal vez Él le dijo a ellos más adelante que ya no lo vieran simplemente como su Señor, sino como un amigo, porque un amigo revela todo lo que sus amigos necesitan saber. Yo creo que nosotros necesitamos saber de la vida. Creo que tú necesitas saber de la vida. ¿Por qué estás en este planeta? ¿Para qué estás en este planeta? ¿Qué es lo que tienes que hacer y llevar a cabo? Yo creo que son los interrogantes que nosotros tenemos vivos dentro de nuestro corazón y el único que puede resolverte eso es Jesucristo. Pero tienes que tener intimidad con Él. Es como sentarnos con un amigo. Tú lo puedes hablar con cualquiera de tus temas. Hay temas muy personales que no puedes tocar públicamente. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener esa búsqueda íntima en oración con el Señor. Que puedas abrir tu corazón. La vida no solamente se compone de no tengo esto, no tengo aquello. Eres tú. ¿Qué es lo que tú necesitas para poder ser una mejor persona? ¿Qué es lo que tú necesitas para poder agradar a Dios? ¿Qué es lo que tú necesitas para ser un ejemplo vivo delante de los demás de cómo Dios cambia y transforma las vidas? En eso debemos pensar. Por eso tenemos que permanecer en Él y desear hacer simplemente la voluntad de Dios. Tiene que ser un deseo. Ahora tú tienes que mirar a todo lo que tú has decidido en tu vida. ¿Cuántas veces te has equivocado? Ahora, tal vez el Señor por eso no te va a condenar o a regañar. Pero tú tienes que mirar que debes cambiar. Que a veces caminar en nuestro propio deseo, en nuestro círculo de nuestros deseos, simplemente nos está llevando a seguir equivocándonos. Es algo así como caminar sobre las mismas huellas.
Y el Señor lo que quiere es que nosotros podamos anhelar verdaderamente, escúchame bien, anhelar verdaderamente que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida. ¿Cuál será? Tienes que tener cercanía con Él. Tú no sabes realmente. Yo no sabía particularmente que yo iba a estar en esta condición de ser un predicador de la palabra. Que Dios me llamara en algún momento para convertirme en un pastor. Jamás pensé en eso. Jamás lo deseé. Pero Él me llamó. Y comenzó a hablarme de una manera tal que me di cuenta que aquello era lo que tenía que hacer y no los planes que yo había urgido en mi cabeza. No los planes que ya había tenido focalizados. Y creo que lo que nosotros primero tenemos que entender es precisamente eso. Ahora mira, estos hombres eran pescadores. Algunos se dedicaban a otras cosas. ¿Habían pensado en eso? No. Creían como de pronto los demás, como el pueblo, pero Dios los atrajo y los llamó para que pudieran tener un comportamiento completamente distinto al resto de esa población. Todavía esperamos que Dios toque al pueblo de Israel, honestamente. Nosotros oramos para que el Señor los toque, porque el único camino, la única vid, es Jesucristo nuestro Señor. No hay otra. Hay cantidades de religiones y nosotros tenemos que orar por todos ellos para que entiendan que la única vid verdadera, lo único poder de salvación para el hombre en esta tierra se llama Jesucristo nuestro Señor. Él lo dijo. Y allí está condensado. Y si nosotros queremos cambiar, tenemos que tener esa intimidad y desear hacer la voluntad de Dios. Eso implica que nosotros tenemos que ser dependientes del Espíritu de Cristo en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer para poder dar fruto es justamente acercarnos a Cristo y permanecer en Él. Oye, permanecer en Él. Cristo es de todos los días, no los domingos. Cristo es en todo momento, no cuando tienes problemas. ¿Me estás comprendiendo? O sea, es una actitud permanente, constante. Y yo quiero que tú entiendas, esto no es que tengas que andar con una Biblia bajo el brazo. Esto lo que significa es que tus actos siempre estás presente de que Él te está observando. De que estás haciendo las cosas por Él y para Él. Y que quieres hacerla de la mejor manera. Tu mejor alabanza son tus actos. Que esos actos engrandezcan el nombre de Dios. Y para poder hacerlo tenemos que estar justamente cerca de Él. Porque separado de Él no podemos. Nuestra naturaleza es frágil. Nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza caída no lo va a permitir. Siempre vamos a tender a hacer las cosas que el resto de la gente hace. Y como tenemos que hacer algo distinto que el resto de la gente no hace, entonces es necesario que nosotros recibamos el poder de Dios para poder llevarlo a cabo. De eso se trata ser cristianos. De eso. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esta es la condición. O sea, oye, nos están dando la salvación, pero también nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y nuestro empeño. Lo que estaba diciéndoles a ellos, les estaba hablando claramente. Ellos tenían que dar un fruto. Y para poder dar ese fruto tenían que estar unidos a Él permanentemente. Él no iba a estar ya físicamente, pero iba a estar ahí, en el espíritu de ellos. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que verdaderamente se cumplió. ¿No te gustaría ser a ti, por ejemplo, como un Pablo, como un Pedro, como un Juan? Yo creo que lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que semejarnos en esa condición a Cristo para que podamos ser transformados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en segundo lugar? Bueno, nosotros tenemos que desear ser podados para dar mayor fruto de vida. Fíjate que el asunto está en que a veces esas ramas son muy largas y simplemente van a dar un racimo, por ejemplo, en este lugar y queda un espacio de metros en donde esas ramas están vacías, pero esas ramas están consumiendo la savia del árbol. Están consumiendo todo lo que ese árbol extrae. Resulta de que se está perdiendo todo eso en hojas que se convierten en basura
y simplemente no hay un fruto. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros en nuestra vida hay cosas que tienen que ser podadas, cortadas, comportamientos, pensamientos, actitudes. Pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que revisarnos permanentemente. Entiéndelo. La mejor forma de hacerte un regalo hermoso para ti es que tú te revises. Oye bien, la naturaleza nuestra justifica todo lo que nosotros hacemos. La naturaleza nuestra simplemente va a aprobar las cosas que hacemos. Por cualquier cosa, si lo que hagamos hecho esté mal. Entonces siempre buscamos un pretexto, siempre buscamos dónde escudarnos y el asunto no es ese. El asunto es reconocer que tenemos que cambiar la actitud que hemos estado desarrollando, porque el asunto aquí en esta tierra es que tenemos que ser cada día mejor para la gloria de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener claramente en nosotros. Por eso Él está hablando de que ellos tenían que ser podados para que puedan dar más fruto. O sea, sacar lo que no es para poder injertar lo que es. Sacar las ideas y los comportamientos inadecuados para que puedan entrar las ideas y los comportamientos adecuados que me van a llevar a tener un mejor, ¿qué te digo? Un mejor carácter, una mejor actitud, un mejor estilo de vida. Dios está interesado en ti, pero tú tienes que estar interesado también en ti. Por eso tenemos que revisarnos y desear ser podados. Es algo así como comprender que somos imperfectos y que necesitamos que el Señor corte aquellas cosas que requieren ser eliminadas de nuestra vida. La pregunta es, ¿cuántas cosas hay en tu vida que tienen que ser eliminadas? Yo te lo digo particularmente. Todos los días yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude a ver aquellas cosas que no son deseables para Él, pero que a veces nosotros podemos estar haciéndolas sin darnos cuenta. Porque hay como una aprobación natural en nosotros que siempre nos está diciendo que lo que estamos haciendo es correcto. Y tenemos que aprender a entender que aun cuando aquello que estamos haciendo nos puede parecer bueno, muchas cosas tal vez no sean correctas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo esto, mira, todo esto lo que nos está hablando es estar injertados allí, permanentes y constantes. Tenemos que decirle, Señor, yo necesito que quites todos aquellos comportamientos que yo no conozco, que yo no entiendo, que no sé, que de pronto salen de manera espontánea, que están dentro de mí. Y te pido que los podes, que los cortes, que me ayudes a ser una mejor persona. Quiero que me los visibilices, que yo pueda verlos, que yo pueda entender cómo mi temperamento o mi carácter o mi manera de comportarme no es la adecuada. Y tenemos que hacerlo, porque normalmente nosotros por naturaleza nos vamos simplemente a justificar. ¿Tú recuerdas aquella fábula de la ranita y ¿cómo es el alacrán, el escorpión? Había una riada, había un río desbordado. Y a la orilla estaba una rana y estaba un escorpión que se estaba casi ahogando. Entonces el escorpión le dijo que, ¿por qué la ranita no le permitía y lo atravesaba al otro lado del río para no ahogarse? Y la rana le dijo, claro, con gusto, móntate en mi espalda. Y ella comenzó a nadar y lo atravesó. Cuando llegó al otro lado, que lo había atravesado, entonces el escorpión la picó en la espalda. Ella le preguntó, ¿pero por qué hiciste eso? Si yo te estoy sirviendo, te estoy haciendo un favor. Y entonces el escorpión le dijo, lo que pasa es que mi naturaleza es picar. A veces somos así. Tenemos una naturaleza que es proclive a hacer las cosas que no debemos hacer, pero no nos damos cuenta. Tal vez de pronto nos justificamos con, es que yo soy así y el que me quiera como soy. Siempre vamos a tratar de justificar las cosas que no tienen justificación. Pero Jesús nos está diciendo que es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a identificar aquellas cosas que tienen que ser podadas.
para que nosotros podamos dar mucho fruto. Es más, esta palabra tiene que ver para los hijos de Dios. Nosotros no somos perfectos. Hay cosas imperfectas en nuestra vida. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ser pastor, puedes ser lo que tú quieras. Pero la naturaleza nuestra caída está allí y muchas veces asoma la cabeza. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que tengamos esa posibilidad de que Él comience a cortar todas aquellas cosas que son indeseables y que nos pueden llevar a un camino peligroso para nuestra vida. Porque lo que nosotros queremos es vivir una vida abundante. Nosotros queremos darle gloria y honra a Dios con nuestros actos. Ese debe ser precisamente la idea que inspire el ser mejor persona. Queremos darle gloria a Dios. ¿Y cómo le doy gloria a Dios? Simplemente viviendo una vida inspirada en Cristo, injertado en Él, allí, apegado a Él, pidiéndole al Señor que recorte todo aquello que en mi vida todavía yo le estoy dando cierta licitud para que suceda en mi vida, que corte todo aquello que no es adecuado. Por eso, Dios utiliza los tiempos de crisis para poder podarnos. En esos momentos críticos nos damos cuenta realmente cómo estamos espiritualmente. Normalmente conseguir un diagnóstico espiritual a veces nos queda muy difícil, pero cuando estamos enfrentando ciertas pruebas, ciertas cosas, ciertas reacciones, nos damos cuenta cómo estamos espiritualmente. Entonces tenemos que aprender que esas situaciones tenemos que nosotros capitalizarlas, poder aprovecharlas y decirle, Señor, necesitamos, por favor, que tú nos podes. Necesitamos, Señor, que corte todo aquello que no es, para poder ser la persona que tú quieres que yo sea. De eso se trata. Nosotros estamos aquí, es en una transformación. Aquí lo más constante es que nosotros debemos cambiar, pero tenemos que tener, como te digo, tenemos que tener la solicitud de nuestro corazón, el deseo, el ánimo, y pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude a que nos muestre aquellas cosas donde nosotros realmente estamos fallando. Así que Dios busca vencer ese conformismo que nosotros tenemos. A veces nos conformamos con, ¿qué te digo? Con ese conformismo religioso. Voy, vengo, pero no estoy viendo cómo está mi vida. Estoy creciendo, estoy madurando, estoy cambiando, estoy siendo una mejor persona. Siento que Cristo vive en mí, siento que me habla, que me guía, que me escucha. No simplemente una imaginación. Nosotros nos vemos en nuestros actos. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Eso es lo que nos identifica a nosotros. Y es lo que nosotros podemos identificar que sale de nuestro corazón. Por eso, mi hermano, tenemos que buscar al Señor para vencer ese conformismo. Porque, hermano mío, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que Dios solamente tiene propósitos con los que estudiaron, con aquel, con el que tiene dinero, con el otro, el que está en una posición. Dios tiene propósitos con todos, absolutamente con todos los seres humanos. Por eso es Dios y tenemos que adorarlo y amarlo. Y Él tiene propósitos contigo. De tal manera que tú tienes que vivir tratando de dar tu mejor ejercicio de vida, pensando en poder cumplir con ese propósito para el cual Dios te creó. Dios no te creó solamente para que tú te pasaras aquí unas vacaciones en la tierra. Dios no te creó simplemente para colocarte aquí para que puedas depredar todas las cosas que están alrededor tuyo. Te puso aquí para que tú cumplas un propósito. Y para poder cumplir ese propósito tienes que prepararte. Y comienzas a prepararte cuando tú te miras a ti. Y te das cuenta que hay algunas cosas que son necesarias cortar. Hay cosas, hay actitudes, ¿qué te digo? Pensamientos, ideas, comportamientos que son necesarios cortar. Y tú tienes que ser honesto contigo mismo. Y poder decirle al Señor que te ayude a hacer eso. Porque a la larga el trasfondo de esto no es que seas mejor para ti, sino que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Esa es la manera, ¿cómo decírtelo? Es como si fuera la mejor ofrenda para Él. Imagínate que tú fueras Dios. ¿Qué esperarías de tu creación? Que fueran lo mejor. Porque siendo lo mejor, están justificando el hecho de que los hayas creado. Eso es lo que Dios quiere.
que podemos entender y reconocer esta grande oportunidad, que tu mejor adoración está en ti. Cuando tú decides que Dios te cambie. Cuando tú decides que verdaderamente necesitas un impulso distinto. No puedes quedarte igual como al principio. En tercer lugar, tienes que decidir estudiar las Escrituras. Mira lo que dice la palabra en Mateo 7:24. Cualquiera pues que oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Estamos leyéndola? Creo que es el gran problema terrible que ha atravesado todos los tiempos la iglesia. Nos gusta escuchar, pero no nos gusta leer. Es más, no nos gusta muchas veces escuchar y a veces ni leer, pero no nos gusta aplicar. A veces escuchamos el discurso, me parece lindo, o la predicación, como tú quieras llamarle, y se ve, solemne, hermoso. Y cuando salimos de la iglesia, a los 5 o 6 pasos se nos ha olvidado gran parte del sermón. Cuando llegamos a la casa, de pronto nos acordamos del título. A los 3 días, ni nos acordamos. ¿Y de tu comportamiento qué? ¿De tu aplicación qué? Por eso nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a nutrir tu mente, tus pensamientos. Necesitamos leer, necesitamos escuchar y necesitamos obedecer. Si no lo hacemos, perdemos el tiempo. Mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mira, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no mires que fulano fue el que escribió, simplemente digamos que a él le dictaron. Él cogió el dictado y lo transcribió. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir es para poder hacerte rebobinar tu vida, tu pensamiento, o sea, corregirte, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha bien, a fin para que el hombre de Dios sea perfecto. Tal vez nosotros no llegamos aquí a obtener la perfección, pero eso no quiere decir que nosotros no procuremos ser mejores todos los días. Lo que Dios quiere es que tengas en mente eso. Tú estás en la viña, que es el Señor Jesucristo. Y estar en la viña del Señor Jesucristo demanda que seamos mejores, que tengamos un buen fruto, que podamos mostrarlo, porque tu amor a Cristo justamente se muestra, es precisamente en eso, en tus actos que tienes para contigo y para con los demás que te rodean. En cuarto lugar, tienes que creer verdaderamente que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Es fundamental. Hay gente que va a la iglesia y todos dicen que tenemos fe, todos dicen que creemos, pero la creencia es un estado de acción permanente, no simplemente de una condición pasiva, no simplemente de una, ¿cómo te digo?, de una confesión de ideas. Se tiene que mostrar en el hecho. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador es poder entender que yo necesito que Él esté en mí para que me dé de su espíritu, para que yo pueda hacer todo lo que hemos hablado en esta tarde. De eso se trata. Se trata que sin Él no puedes hacer lo que Él te está pidiendo. Hay una especie de dependencia, pero al mismo tiempo lo que Él quiere que tú sepas y para toda tu vida es que siempre hay un acompañamiento permanente de Él con nosotros. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros estamos injertados en Él, cuando estamos compenetrados íntimamente con Él, cuando nosotros le pedimos, Señor, queremos que tú seas podándonos, cambiándonos, transformándonos y estamos unidos en oración, cambiamos esto. Entonces Él comienza a otorgarnos de su espíritu. Lo que Él necesita que tú entiendas es que más que tu Salvador, es tu Señor. Y que Él como Señor te guarda, te cuida, te sostiene y te mantiene.
Y lo más importante, nos otorga del Espíritu Santo de Dios, de su Espíritu, para que nosotros seamos nuevas personas, para que entonces esos cambios comiencen a transformarse. A veces nosotros creemos de dientes para afuera. A veces nosotros decimos que somos cristianos de dientes para afuera. Esto es un ejercicio constante, permanente, que se tiene que mostrar en las costumbres que tú vas asimilando en tu vida y que vas mostrando que son costumbres completamente distintas a las costumbres del resto de la gente. Por eso tenemos que creer en nuestro Señor y Salvador, porque todo depende de lo que tú decidas. ¡Qué increíble! Si tú miras lo que es la situación del libre albedrío, es un regalo, bueno, altamente peligroso, pero es increíble. Dios te está diciendo, ¿cómo quieres que sea tu vida? Tú decides. Dios te está diciendo, cuando se acabe la vida en la tierra, ¿dónde te gustaría permanecer eternamente? Tú decides. Pero al mismo tiempo, como se trata de decisiones, de acuerdo a la calidad de mi decisión será la calidad de mi vida. Y de acuerdo a la calidad de mi decisión, así será el lugar donde yo voy a estar la eternidad. Tú decides. ¿Quieres estar en la vid? Para estar en la vid, entonces tienes que tener una mentalidad de cambio y entender que tienes que cambiar. No por el hecho de que vayas a una iglesia, simplemente ya estás bien. La palabra no dice eso. La palabra dice que tú tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Y sabes qué significa tu Señor? Bueno, significa que tú tienes que obedecer lo que Él diga, no lo que tú crees que Él tiene que hacer. Entonces tú te quieres convertir en el Señor del Señor. Y así no es el asunto. Nosotros tenemos que entender claramente que Él es el Señor, el Todopoderoso. Y que nosotros necesitamos estar pegados a Él porque nuestra vida no necesita ser remendada. Nuestra vida necesita ser cambiada, transformada, porque queremos dar el mejor fruto. No solamente al Señor, sino dar el mejor fruto aquí en la tierra para la gloria de Dios. No para mi gloria, no para sentirme mejor, no para sentirme orgulloso y prepotente, sino para poder sentir amor hacia los demás, para poder sentir que yo voy a ser parte de las soluciones para esas personas, para poder sentir que soy un instrumento útil en las manos de Dios. Y para que podamos hacer eso, necesitamos cambiar, porque nosotros somos como el escorpión. Ahí está la vieja naturaleza. Y aunque pasen cosas buenas, en algún momento tenemos la tentación de clavar nuestro aguijón. Pidámosle a Dios que nos ayude. En conclusión, mis hermanos, el verdadero discípulo debe estar apegado a Cristo. Lo que Jesús le estaba diciendo a estos hombres es, permanezcan en mí. Ya han visto todo lo que han visto. Por ellos después al final dieron hasta su vida en la predicación, porque habían visto cosas extraordinarias para que ellos fueran voceros, para que ellos fueran anunciadores, para que ellos pudieran contar las cosas inmensas y maravillosas que vieron en Cristo. Fueron testigos del padecimiento en la cruz, pero también fueron testigos de su resurrección. Y entonces, con mayor razón, poder ellos seguir y poder pedirle al Señor que los mantuviera allí en la vida y que Él los podara de todos sus defectos, de todas las cosas y de todos los errores y de todas las imperfecciones que tenían. Y nosotros igual necesitamos pedir eso. El verdadero discípulo entonces debe estar primeramente apegado a Dios. Segundo lugar, debe revisarse a diario si nuestra conducta verdaderamente está honrando a Dios. Sabes, normalmente nosotros miramos afuera. Miramos la conducta del frente, del lado, del otro, de aquel.
pero no miramos nuestra propia conducta. Y de eso se trata. Que seas responsable con la vida que te han dado y que tú puedas revisar a diario cómo marcha tu conducta. ¿Qué es lo que no estás haciendo bien? A veces es increíble, nos pasamos todo un día casi en un teléfono, por ejemplo. Y jugamos y miramos. Toda la vida va a pasar así. A veces nos olvidamos que el día que pasó ya no lo volvemos a recuperar. Que podemos hacer cosas que sean productivas. Tenemos que mirar eso. Que seamos aportantes de soluciones. Que seamos aportantes de cosas positivas. Porque nuestra naturaleza tiende a dormirse. Nuestra naturaleza tiende a distraerse. Y esas distracciones lamentablemente son peligrosas y mortales. Revisa a diario tu conducta. En tercer lugar, para terminar, tienes que comprender que debemos ser responsables con el regalo de la vida, edificando sobre la roca. Tal vez tú puedas decir, yo no pedí vivir. Pero dale gracias a Dios que Él quiso darte la vida que hoy tienes, para que puedas experimentar la alegría de poder descubrir las obras de tu Creador. Qué lindo que nosotros podamos mirar un atardecer o un amanecer. Qué lindo que nosotros podamos mirar el cielo en las noches y las veamos tan estrelladas. Qué hermoso que podamos ver el mar y los ríos y las montañas y los bosques, porque eso nos está hablando del estilo creativo de nuestro Padre. Todo lo que hizo para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que Él disfrute de nosotros? La oportunidad está. Tratar de ser las mejores personas con la ayuda de Cristo. Tratar de poder mejorar y cambiar nuestras actitudes para poder dar un ejemplo que los demás puedan decir, qué bueno es ser cristiano como esa persona. En tus manos está la decisión. Lo importante es que no solamente te mejora a ti, sino que honras al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Padre amado, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por llegar a mis hermanos, gracias Señor por bendecirlos, gracias Señor por conmovernos, por mostrarnos Señor que tenemos una gran responsabilidad de vida, que no solamente estamos aquí para poder desarrollarnos biológicamente, estamos aquí para algo mucho más importante. Señor, para darte gloria y honra a ti. Y tú nos estás dando, Señor, el camino de poder hacerlo. A veces decimos, no sabemos qué hacer, pero tú nos estás diciendo, injértate en mí. Yo soy la vid y tú eres la rama. Separado de mí no vas a poder dar fruto, pero estando en mí, fructificarás abundantemente. Y mi Padre te podará para que des mucho más fruto. Y nosotros, Señor, queremos dar frutos para ti, para que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has creado y que esto sea alabanza a tu gloria, Señor, porque nada podemos hacer sin ti. Jesús, bendice a mis hermanos, bendice sus sueños, su familia, sus hogares, que esta palabra nos toque profundamente, que podamos verlo, Señor, que es importante que revisemos día a día las decisiones que tomamos. ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo marcha, Señor? A veces nos quejamos, Señor, de las personas que están a nuestro lado, pero somos nosotros los que hemos tomado decisiones equivocadas. Ayúdanos, Jesús. Te lo pido con todo mi corazón. Yo quiero estar, Señor, en la vid por siempre. La vid eres tú, Jesucristo. Injértanos hoy más. Señor, pódanos. Señor, corrígenos.
Señor, muéstranos, Padre mío, los defectos que tenemos. Danos fuerzas en el poder del Espíritu para poder superar cada una de ellas, porque nosotros, separados de ti, nada podemos hacer. Y en verdad, Señor, honestamente, sin ti tampoco nosotros queremos hacer absolutamente nada. Ayúdanos, inspíranos, que nuestra vida te honre, Señor, en esta tierra. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Unánimes en ti, oramos con todo el corazón y pedimos que nunca nos falte el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo, porque en tu nombre, Señor, hemos compartido este mensaje y juntos a mis hermanos decimos amén, amén y amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados, como siempre es habitual, doy gracias por tu tiempo, por estar atento, por estar atenta. Y te pido que por favor compartas este mensaje en las redes sociales para que la mayor cantidad de personas posibles puedan escucharlo, puedan verlo y que ojalá el Señor en sus manos lo traslade alrededor del mundo. Recuerda que nosotros somos simples mensajeros del Señor. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta siempre. Bendiciones.